Bienvenidos, queridos oyentes. Esta segunda parte del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, hoy 13 de enero. Yo creo que la primera parte ha estado muy interesante. Hemos hablado con personas que han sufrido una depresión, con profesionales, pero esta segunda parte vamos a tener en persona, que ya lo voy a presentar, a José María Manzano Callejo. Muy buenos días. Buenos días. Un placer tenerte. Si todo va bien y la tecnología nos lo permite, luego va a entrar Jaime Gutiérrez, que es el decano presidente del Colegio de Psicología de Castilla y León. Pero eso va a ser luego, si la tecnología nos lo permite. Yo voy a hablar, claro, Manzano es amigo y hombre de esta casa, pero 4 líneas. José María Manzano Callejo. El doctor José María Manzano Callejo es psiquiatra y coordinador facultativo del área de salud mental y tutor del Hospital San Juan de Dios de Cienpozuelo. Es autor de numerosos artículos de la especialidad. La línea de investigación principales han sido en el campo de la esquizofrenia, de la enfermedad de Alzheimer y de la rehabilitación en salud mental. Ha desarrollado su labor docente como profesor asociado en las asociado de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Participa en el Hospital de Dialagman, un psiquiatra de referencia. Podríamos hablar más cosas, pero yo creo que con esto ya se sabe con quién estamos hablando. Un placer, José María, tenerte aquí. Un placer estar en esta que en mi casa. Un verdadero honor. Además, fíjate, hoy jueves 13 de enero nos están escuchando, pero mañana, viernes 14 de enero, voy a aprovechar para decir que mañana vamos a presentar un libro, porque escribe numerosos artículos, por cierto, en un diario... sí, Nueva Tribuna. En Nueva Tribuna escribes casi todos los días, pero bueno, como digo, mañana viernes presentaremos José María Manzano, Mitología y Psicología. Bueno, ahí lo dejamos el libro, ahí lo dejamos. Hoy está dedicado, como sabes, a la depresión y a las personas mayores. Lo que me gustaría que me explicaras de entrada, casi José María, es, para seguir con esta parte, depresión y personas mayores. ¿Cómo ves tú qué es la depresión? ¿Cómo se puede detectar? Bueno, la depresión, de una forma muy sencilla, yo la definiría como la falta de ganas de seguir viviendo. Falta de ganas de seguir viviendo. En cualquier edad. En cualquier edad. Ahí hablamos hoy de mayores, pero eso afecta a cualquier edad. Cuando uno ya decide que no sigue, es así. Mira, te voy a contar de un psiquiatra muy conocido que estuvo en un campo de concentración en la época nazi, y era Viktor Frankl, el autor de la logoterapia. Bien, cuando él fue internado mejor allí, con toda su familia, desde los suegros, padres, hijos, y murieron todos y solo se salvó él. Y en uno de sus libros cuenta algo parecido a esto que me has preguntado tú: ¿cómo se sabe o qué pasa cuando alguien está deprimido? En aquel campo de concentración, él decía que cuando un internado cambiaba el chusco de pan por un cigarrillo, había decidido no seguir. Pues eso es lo que pasa en la depresión: se decide no seguir, no se puede seguir. Se cambia el chusco por el cigarrillo. Qué bueno, fíjate, en esta jornada especial de Asispa, ¿no?, dedicado a las personas mayores, creo que ha sido una definición dedicada a la depresión. O sea, las ganas de no vivir. Javi Martín, nuestro embajador, el director del teatro, que tus pacientes son los actores del teatro arriba del telón, Javi Martín lo explicaba, que en su depresión, que no tenía ganas de vivir. Claro. Llámese que no tiene ganas de levantarte, no tiene ganas de hablar con nadie, estás en una tristeza profunda. Claro, ¿para qué quieres vivir, no? Sería lo que... Claro, pero eso mismo que tú cuentas le pasa a mucha gente y no tiene una depresión. Estás desganado, está apático, algunas veces de forma popular se dice estoy con la depre, pero tienen ganas de vivir. El depresivo no. Depresivo no. Depresivo no. Y por eso intenta acabar de una vez en numerosas ocasiones. Como psiquiatra con larga experiencia, cuéntanos, no hagas ahora memoria para 20 casos, pero cuéntame algún caso o algunas referencias, aunque no sea de una cosa de una persona normal. ¿Cómo te llega a ti, como psiquiatra, una persona mayor con depresión? O sea, ¿te llama a tu despacho? Normalmente, ¿cómo es? Si te parece, te cuento a partir de un breve caso clínico cómo llega. En una ocasión, recuerdo ahora, derivado del médico internista, me llega una paciente de aproximadamente unos 75 años que había ido desde la medicina interna y derivado por el internista a un montón de especialidades porque tenía un dolor costal y nadie era capaz de saber qué ocurría allí. Y como siempre ocurre en las especialidades médicas, cuando ya todos los demás no saben qué hacer, pues lo mandan al psiquiatra a ver si hace algo. Y a partir de ahí, el dolor costal, ¿qué era en esa casa?
Evidentemente tenía la facies triste, no estaba alegre, había signos indirectos de que la persona anímicamente no estaba bien. Y en esas personas de la tercera edad normalmente no debutan las depresiones con tristeza, o es una tristeza leve que puede creerse que es por otros acontecimientos de la vida. Y hay una cosa que definió López y Borpadre, que son los equivalentes depresivos, es decir, síntomas somáticos que equivalen a la tristeza, al desánimo, y ese síntoma en esta mujer era el dolor costal, y se tienen que tratar como depresiones. La traté con antidepresivos y mejoró, desapareció y el cuadro se solucionó. ¿Y por qué tenía ese dolor costal? Bueno, claro, lo he explicado. Por la porque es el equivalente, no es una somatización de la tristeza, porque hay somatizaciones de la angustia, presión en el pecho, pero hay somatización de la tristeza. Y puede ser cualquier síntoma en el organismo que se vuelve loco un internista o cualquier especialista y no encuentra, todos dan parámetros normales. El fondo es endovital, es un fondo endotímico, es un fondo depresivo. Claro, porque yo le miraría, pues no tienes problemas de costilla, no tienes problemas de espalda, no tienes problemas de al psiquiatra. Claro, este es el saco común final de la medicina. Oye, José María, y como referencia, ya sé que lo he dicho a lo largo del programa, cada persona es un mundo diferente, las personas mayores, por el hecho de ser mayor, hay más depresión que en las personas más jóvenes. Sí, es una etapa de la vida en la que se da con mucha frecuencia la depresión. Y se da la depresión, aparte de cuestiones biológicas, por las pérdidas. La parte final de la vida, cuando ya empiezan a fallar los órganos de los sentidos, la memoria, etcétera, es una etapa ya de pérdidas. Y las pérdidas son las que generan ese estado depresivo del anciano, ese estado de que ya, cuando es consciente de que para qué vivir. ¿Para qué vivir? La pregunta de cuando se hace el anciano, ¿para qué vivir? Si más de la mitad de mis amigos están del otro lado. Claro, sí. lo acaba de hablar María, en la primera parte del programa lo ha dicho, de 10 o 12 amigas solo quedan 3. Sí, la familia normalmente actual es poco cuidadora del anciano, de hecho la soledad del anciano es tremenda y sobre todo en las grandes ciudades. Entonces esa historia de pérdidas hace que el anciano, pero con conciencia, tome una decisión final de poner fin a ese trayecto. Y es difícil de tratar, ¿qué es más fácil? Tú como psiquiatra, ¿qué prefieres? ¿Que te entre un chico de 29 años, que acabamos de hablar, que la edad de 15 a 29 años en la primera parte, también hay muchas personas que sienten soledad, que te sorprende, ¿no? De 15 a 29 años, que es la edad de salir, la edad de los amigos, que no se te ha muerto casi nadie, vamos. Como psiquiatra, ¿es el mismo tratamiento una persona joven que una persona mayor? Danos unas pistas. Hombre, nunca debe ser el mismo tratamiento, no es café para todos. Claro. Yo digo que hay que hacer psiquiatría a la carta. Claro. Es decir, cada caso es individual por su personalidad, por sus antecedentes, por sus vivencias y por sus síntomas. Igual que te he dicho antes que en la edad provecta suele ser el síntoma prioritario, una alteración somática, y no la tristeza como princes de los síntomas, en las personas jóvenes suelen ser las alteraciones de conducta, sobre todo en los adolescentes. ¿Alteraciones de conducta? Mostrarse rebeldes, mostrarse transgresores, entrar en el mundo de los tóxicos, abandonar estudios. Y esos son síntomas más predominantes que la propia tristeza en las depresiones de la edad infanto-juvenil. Y una persona mayor, 4 pinceladas, ¿cómo le puedes tratar? Lo hemos visto con María, psiquiatra, psicólogo, la invitada anterior. Tu referencia, una persona mayor, ¿cómo le tratabas? Hombre, yo creo que los tratamientos en psiquiatría, en psicología, siempre tienen que ser integrales. Quedarse en un solo nivel es muy pobre y resultados menos eficaces. Es decir, si yo simplemente le diera una pastillita, un antidepresivo, bueno, mejorará hasta un punto, pero seguramente no mejorará al 100%. Tendrá que tener un apoyo psicológico para ver qué factores de ese tipo influyen o qué factores vivenciales o qué entorno o qué modificaciones hay que hacer en su conducta o modificaciones en el entorno familiar o en el entorno de una residencia de ancianos, si fuera el caso, ¿no? Debe ser integral. Es muy pobre y muy miope
actuar en un solo nivel de tratamiento. Me estaba apuntando aquí a la vez que hablaba contigo, José María, un problema de hígado, un problema de tensión. Claro, si solo le das la medicación, pero luego no le dices, oye, el hígado tienes que cuidar, no puedes beber alcohol, tienes que... una serie de cosas. Claro, siempre hay unas pautas asociadas que pueden ser bajo una terapia, bajo un apoyo, bajo un consueling, bajo un... Nos alegra mucho María, porque afortunadamente dice que todavía pues la mujer está ahí. Esto ha sido a raíz de la pandemia, que se encontró con esa soledad a pesar de tener 4 hijos, y que hay una depresión profunda, que no tenía ganas de nada. Lo bueno es que ha salido. ¿Qué crees que es más difícil? Repito, cada persona es un mundo. ¿Salir de la depresión una persona mayor o una persona joven? Pues mira, también es muy individual. Si una persona mayor le saca de la depresión, pero no hay nada más, quiero decir, no hay ni el mínimo proyecto, porque tanto en la vida juvenil como en la adulta hay que tener un proyecto. Esa es la clave para vivir. ¿Para qué me levanto yo cada mañana? Claro. Entonces, tanto en la juventud como pero la juventud tiene más posibilidades de levantarse para algo, una vez que mejoran, ¿no? Pero una vez que mejora el paciente anciano, ¿para qué se levanta? Estando ya bien. Claro. Hay que planificar. Yo les digo siempre a las personas, antes de jubilarse, no os jubiléis a ciegas. Hay que planificar antes. ¿Cómo va a ser mi vida cada día? ¿Para qué me levanto cada día? ¿Cómo estructuro mi día? Como cualquier otra edad de la vida. Fíjate una cosa, y no tiene que ver nada. Recuerdo la fundación, hemos tenido varios proyectos con la fundación de Telefónica. Una de ellas, mira, en una de las residencias de Asispa hicimos un taller en Azalea, si no recuerdo mal. Hicimos un taller de radio con personas mayores y con voluntarios de Telefónica. Y yo les preguntaba, pero tíos como vosotros de 54 años, más jóvenes que yo, digo, de 54 años, ¿qué hacéis aquí de voluntarios? ¿No tenéis ganas de ir a echar una cerveza, ir por ahí? Y dice, pues mira, Telefónica ha entendido que a la gente que nos jubilan antes, que nos prejubilan con 52, 53, 54 años, estamos acostumbrados a que nuestra vida sea el trabajo. Tu compañero es el que vas todos los días, dependiendo del trabajo que tenga, ¿no? Tomas el café con él, por la tarde sales con él. Dice, nos prejubilan, dice, es que la vida es otra vida totalmente diferente. Por eso hay que planificar previamente qué va a ser eso. ¿Qué va a ser? Bueno, pues luego vamos a seguir hablando de ictus, vamos a hablar también de cómo afecta eso, algunas patologías al mundo de la depresión. Pero ahora tengo el placer, que lo vea ahí en pantalla, de tener al decano presidente del Colegio de Psicología de Castilla y León, don Jaime Gutiérrez. Muy buenos días. Muy buenos días. José Manuel. José no sé María, si me oís. Sí, te oímos perfectamente. Sabes que hoy es un programa especial, la segunda parte de un programa especial dedicado a las personas mayores y a la depresión, en el día 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Estoy aquí con un buen amigo, así estamos 3 buenos amigos, ya los podéis considerar. Él es psiquiatra, de hecho, bueno, un gran escritor, un gran profesional, y él... Pues me apetecía terminar el programa con un psiquiatra y un psicólogo, y además los dos conocedores del mundo de las personas mayores. Él, tengo que decir que aparte de ser un excelente psicólogo, yo recuerdo que nos conocemos de la CED, el Consejo Español en Defensa de las Personas con Discapacidad y Dependencia, entidades, que él es miembro de la Junta Directiva, y recuerdo que tú has trabajado en una residencia. No sé si ahora sigues vinculado a la residencia, es del año pasado, con la pandemia y todas estas cosas hemos dejado de vernos. Sí, ahí sigo, sí. Sí, sigo trabajando en una residencia y bueno, pues felicitaros por el programa que estáis haciendo, y en realidad todas las afirmaciones que he oído decir a mi compañero y ahora amigo, pues son tremendamente ciertas. Efectivamente, todo lo que ha dicho es fundamental y está muy bien orientado, además. A mí sí que, precisamente con esto que tiene que ver con la vida en residencias y abandonar el mundo laboral, el propio INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos informa que uno de los factores que tienen que ver que están muy ligados a la depresión es la imposibilidad para acceder a un puesto de trabajo. Y habla de imposibilidad por que haya algún tipo de dependencia o algún tipo de enfermedad que lo impida. O sea, sí que es verdad que está muy asociada los sentimientos de soledad y de depresión a esa imposibilidad para poder ejercer un trabajo. Entonces, efectivamente, el estar ocupados, el mantener la mente ocupada, si estamos en un proceso de jubilación, el ocio activo, la actividad, el propio voluntariado, que tú mismo comentabas ahora mismo,
son fundamentales para el día a día y para organizar bien lo que son las rutinas y no caer en sentimientos y pensamientos de depresión. Jaime, claro, vivimos más años, luego es más fácil que haya ahora más personas con depresión y más personas con algún tipo de problema que hace 40 años, ¿no? Ahora la edad es 85, 86 y antes eran 70. Cuéntanos tu experiencia y como profesional de la psicología. Las personas mayores, ¿tú ves que es más fácil que caigan en depresión ahora que antes? Me explico. Antes sí que es verdad que han cambiado las circunstancias, ¿vale? Si nosotros arrastramos de generaciones anteriores, pues efectivamente lo que comentaba, antes se cuidaba a los mayores dentro del ámbito familiar. Ahora en muchísimas ocasiones eso es imposible. O sea, ya no es que las familias no quieran, es que no pueden, el entorno no está preparado, se vive en pisos muy reducidos, no hay una accesibilidad adecuada en muchas ocasiones a los propios servicios que dan las viviendas que tienen la mayoría de las personas y ha cambiado el modelo, ¿no? Lo que antes a lo mejor se hacía en casa y que dentro de cuando tú haces una evaluación a las personas mayores, en muchas ocasiones todavía a algunos se les escapa aquello de yo tuve hijas para que me cuidaran cuando fuera mayor y ahora me veo aquí en la residencia, pues todo eso influye. Está claro que no se vive de la misma manera. También es verdad que los servicios que se ofrecen en un centro especializado pues son servicios en donde los mayores pueden socializar mejor, donde van a estar mucho más entretenidos que lo que ocurre en muchos hogares que están enchufados a la televisión durante horas y horas, donde va a haber un profesional sanitario, donde va a haber profesionales también especializados en la movilidad, en el entretenimiento, y entonces tú me dices, ¿ahora es más difícil que antes? Lo que ocurre es que la vida de antes era de otra manera, las expectativas eran diferentes y a lo mejor es verdad, pero no por el entorno, si es residencial o es dentro de la familia, sino por la sociedad en general en la que estamos viviendo. Sí que es verdad que si tú miras los datos, pues España tiene el índice de personas mayores con depresión más alto de toda Europa, pero si miras también los datos te das cuenta que la población con depresión es más frecuente entre los 15 y los 45 años que a partir de los 45 años. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues son muchos factores los que están influyendo. Oye, me ha apuntado un tema curioso, ¿no? Anecdótico. Tu colega Lorenzo Jacquet diría, a mí las estadísticas ya sabes que no me sirven. Tu psiquiatra amigo, perdón, iba a decir tu psiquiatra, tu amigo psiquiatra Lorenzo Jacquet dice eso, pero es que me llama la atención que en Europa somos el país, España, donde más personas mayores tienen depresión. ¿Lo he entendido bien? Sí, lo has entendido bien. Y fíjate que somos el país donde vienen a jubilarse muchísimos europeos. Es que por eso me choca. Buscando una calidad de vida, un entretenimiento, el sol, que Alemania era muy avanzada en muchos sentidos por delante de España, pero no tiene las horas de sol que tenemos nosotros, y ya se ve cuando se vienen a jubilar. Y sin embargo, dentro de la población española, pues el índice de depresión es más alto, o es el más alto de toda la Unión Europea. Querido Jaime, ¿eso es porque aquí se investiga más y se detecta más? ¿O qué puede? Yo sé que es imposible que ahora me pudiera responder, ¿no? No sé, nadie lo sabrá, pero pues, ¿por qué en España ocurre esto? Bueno, pues fíjate, has dado la clave, habría que investigarlo, ¿vale? Y el problema que tenemos ahora mismo en España es precisamente que la salud mental o los servicios de salud mental dentro del ámbito público pues está saliendo a la palestra, que vamos bastante retrasados por Europa en algunos sentidos, por ejemplo en la incorporación de psicólogos dentro de la salud pública. Si la media en la Unión Europea está en torno a 20, nosotros andamos raspando el 5 y no llegamos, cada 100.000 habitantes. Eso no te da tampoco mucho juego para poder investigar. Sí que sería muy razonable que se pudiera investigar, porque precisamente lo que tú has dicho, la estadística solo nos da datos de comparación, pero no va al fondo del problema, y la investigación sí. Ahí sería bastante interesante ver el por qué somos el país con la Unión Europea que estando todos los mayores de Europa deseando venirse a España a jubilarse, nosotros precisamente no gozamos de una salud mental en comparación al mismo nivel.
Fíjate, Jaime, que tengo el honor de estar en el Congreso contigo y sé que te preocupa mucho la salud mental, no por tu profesión, por tu forma de ser, ¿no? Como persona. Porque uno puede ser psicólogo o psiquiatra y ser buena persona o mala persona, o tener interés social o no tenerlo. No tiene que ver una profesión con la característica de una persona. Has dicho una cosa también que lo estamos nombrando en todos los programas, que creíamos que España era puntero en sanidad. De la salud mental siempre nos hemos quejado, pero sí que es cierto, Jaime, y tú como psiquiatra y que has estado en tantas instituciones, se está demostrando ahora que a nivel de salud mental es cierto que no estamos tan avanzados. Explícanos eso un poquito, Jaime. Bueno, yo por la parte que me toca, porque yo creo que hay buenísimos profesionales que lo están dando todo, cuidado con eso. Pero claro, esos profesionales, pues tenemos que analizar a lo mejor cuánto tiempo tienen para atender a los pacientes, en qué condiciones y sobre todo cuál es la ratio de espera y la ratio de interconsultas. No dan abasto, ¿sabes? Y luego, bueno, pues sí, tenemos una sanidad, un modelo sanitario a nivel español, pero luego tenemos 17 modelos. Claro. ¿Sabes? Y hay comunidades y comunidades, y cada uno cuenta la experiencia desde su perspectiva, ¿no? Pero aquí en Castilla y León, que por cierto tenemos una ratio de depresión la mayor de España, en la comunidad, pues resulta que la primera consulta, bueno, normalmente te atienden a atención primaria y luego ya eres derivada especializada, pero entre consultas están pasando hasta 3 meses, de que te atiende tu primera consulta a un psicólogo y luego se le pasa la siguiente consulta porque no dan abasto, o sea, están con el trabajo absolutamente asfixiados. Me imagino que en otras comunidades no pase lo mismo, pero aquí, bueno, pues nuestra experiencia es esa. Oye, ahora te iba a comentar, José María, un tema, pero quería hacer un hincapié. Tú que eres, lo acabo de decir antes y no importa nada por volverlo a repetir, decano presidente del Colegio de Psicología de Castilla y León. Significa que tratas con otros compañeros tan dispares los tratamientos según la comunidad, que siempre lo hablamos, ¿no? De que hay 17 comunidades, cada una con 17 películas. Tú como decano que eres, ¿lo ves cuando hablas con otros compañeros de otras comunidades? Sí, aquí hay diferentes ligas, Y Madrid juega en otra liga, Cataluña juega en otra liga, País Vasco juega en otra liga. Madrid tiene incorporados psicólogos en atención primaria, que yo creo que es una criba que se puede hacer, que primero está demostrado que económicamente es rentable la incorporación de psicólogos de la profesión de psicología en la atención primaria, y segundo es que yo creo que hay muchas personas que son conscientes que en realidad su malestar, ya no por llamarlo patología, pero su malestar no tiene nada que ver con la medicina. Sin embargo, atención primaria lo que les ofrece es, en primer lugar, una atención de un médico, que toda mi admiración por los médicos de atención primaria, pero claro, el recurso es ese. Entonces, una persona mayor que está preocupada porque su hijo está en el paro y está muy nerviosa, ¿a quién recurre? Al médico de atención primaria. ¿Qué herramientas tiene el médico de atención primaria? Medicación. Vamos dando una medicación para esa ansiedad leve, pero claro, ni hay un seguimiento de atención psicológica, y esa misma mujer lo que necesita es otro tipo de atención para darle recursos, tanto a ella para gestionar el paro de su hijo, como para su hijo encontrar empleo. O sea, si hiciéramos una intervención más holística, sería más barato, y además nos ayudaría a prevenir, que es uno de los grandes objetivos de la sanidad, no solo intervenir cuando las personas ya están pasando mal, sino incluso prevenir, ¿no? Si tenemos en cuenta además los gastos que esto provoca, pues un 10% de las bajas en nuestro país, exceptuando COVID, sobre todo en este momento, son por depresión, y las bajas de media en nuestro país son casi 2 meses de baja por depresión, no llega a 2 meses por poco. Si nosotros cogemos todos esos gastos y hacemos una intervención adecuada desde atención primaria, pues estaríamos avanzando, no solo avanzando, sino además ahorrando. Bueno, pues hay comunidades autónomas donde esto ya existe, Madrid, Cataluña, se acaba de incorporar Islas Canarias, hay proyectos bastante avanzados en otras comunidades,
y aquí en Castilla y León ni está ni se espera. Oye, José María, a mí me está sorprendiendo lo que nos está diciendo Jaime. Sí. Ya sé que tú te has dedicado a cuidar pacientes, no te has dedicado a la política, pero te sorprende, ¿no? Que siendo España, que haya unas comunidades que sepan que eso es bueno y que haya otras comunidades que no lo consideren. No me sorprende porque lo conozco. Mira, cuando yo empezaba en esto de la psiquiatría, se hizo la reforma psiquiátrica en España, la psiquiatría comunitaria, que era un gran proyecto que procedía del modelo Kennedy, John Fitzgerald Kennedy de Estados Unidos, un modelo caro, pero un modelo eficaz. Y en las 17 autonomías fueron a ritmos muy distintos. Empezó en Asturias, en Madrid y Cataluña iban a un ritmo alto, y Castilla y León, que de donde soy yo, de Ávila, pues desgraciadamente hay otro ritmo. Es una cuestión de voluntad política y de dinero, básicamente. O sea, que en Ávila, como en Valladolid, lo conoces perfectamente. Perfectamente, porque empecé yo allí la reforma psiquiátrica. Fíjate si lo conoceré. Entonces, y en Madrid, que estábamos bastante bien, pues hay un cambio de gobierno, hay un cambio de ideología y deja de haber recursos. Y este es el gran problema. Tenemos ya montada la psiquiatría comunitaria en Madrid, la tenemos distribuida por zonas, por distritos, y viene otro partido que lo tira todo a rodar. Que de repente dice, eso no me gusta, lo hacemos. Y además retiene recursos económicos, claro, así es difícil. Ay, no nos vamos a meter en política entonces. Oye, sé que vas muy liado como profesional, por tu residencia, por tu trabajo, por tu cargo. Tienes tiempo, ¿no? Podemos seguir estando perfecto. Sí, Mira, quería hablar tranquilamente. de una cosa que también le tiene que sonar a Jaime mucho, una de las cosas que nos preocupa, y aprovechamos para hacer un poquito de publicidad del Hospital de Día Lachman. Dentro de sus actividades, una de ellas es el tema del ictus, que preocupa mucho, habéis empezado a trabajar. Y ahí Jaime nos va a ayudar. ¿Crees, José María? Hablamos de que ictus en España se ha disparado. No sé si se ha disparado, nos dicen todas las asociaciones en todos los programas, ¿no? Que cada vez hay más ictus. ¿Esto crees que afecta a una persona cuando sufre un ictus? ¿Qué pasa con ella? Explícanos qué es un ictus de entrada. Bueno, un ictus de entrada es un trastorno brusco del flujo cerebral que de una forma permanente o no permanente, lo que se llaman TIAs, accidentes isquémicos transitorios, pues deja sin riego una zona del cerebro, ¿no? De forma temporal o de forma definitiva, con las lesiones que conlleva. Lógicamente, si la población ha envejecido y los factores de riesgos que van asociados a los ictus se incrementan con la edad, lo lógico es que a más años que vivamos, mayor será la frecuencia del ictus, ¿no? Y de sus secuelas, claro, que es de lo que yo comentaré dentro de un tiempo. Es decir, hay más personas mayores, hay más los factores de riesgo se hacen más agresivos en esa etapa y, por tanto, cada vez va a haber más, claro. Claro, pues fíjate, no es por hacer publicidad de la residencia, ni mucho menos. Me refiero que el caso de Asispa, que es con quien estamos haciendo el programa, tiene teleasistencia, lo hemos hablado, tiene residencias, pero él, que también es un profesional de las residencias, en este caso sí que sufrir un ictus o un daño cerebral adquirido, o un daño cerebral, claro, si estás en una institución, así estás viviendo solo en casa, yo me figuro que hay más recursos en tu residencia, por ejemplo, que si esa persona le pasa un ictus en casa y ya tiene los hijos en otros sitios. Cuéntanos un poquito también tu experiencia, así volvemos luego con José María. Dinos, Jaime. Yo tengo la suerte de trabajar en una residencia que tiene una unidad especializada para la atención del daño cerebral. Oye, di el nombre, aquí no hay ningún problema. Puedes decir el nombre, pues, si te apetece, que, pues por favor. Sí, hombre, la residencia se llama Plaza Real, está en Zaratán, en Valladolid, y pertenece al grupo Colisée, que la ha absorbido. Pero nosotros tenemos esa suerte. Hay un equipo de especialistas a nivel médico, tenemos cardiólogo, tenemos traumatólogo, hay varios especialistas, pero además tenemos una unidad especializada. Creo que el tema del ictus supone un problema. Tú no quieres hablar de política, pero a mí me sale. No, por favor. El paciente de ictus es un paciente crónico. El Sistema Nacional Sanitario Español es muy bueno, está muy avanzado, pero a nivel crónico hay aspectos que tienen un gran margen de mejora. Y el paciente de ictus es lo que está ocurriendo ahora mismo. O sea, la rehabilitación neuropsicológica es fundamental, es primordial. O sea, ese cerebro hay que hacer que recupere competencias en las zonas lesionadas o en otras zonas que no han sido lesionadas, pero que pueden asumir esas competencias a través de un tratamiento adecuado
sobre todo de neuropsicología o de neurología en general, ¿no? Entonces, tenemos grandes neurólogos, tenemos grandes profesionales que están salvando a las personas que padecen un ictus, fue de lo que falleció mi padre, o sea que entiendo un poquito el tema, ayudan a que la persona sobreviva, pero luego esa persona va a necesitar un tratamiento de larga duración. Y tiene que ser un tratamiento especializado. Efectivamente, la persona que no puede hacer ese recurso, pues el nivel de mejora y el avance de esa mejora y la recuperación de competencias se limita exponencialmente sobre aquellas personas que sí que han recibido un tratamiento adecuado. O sea, tu recomendación, ya sé que tú me dices, yo no soy directivo, ni tengo dinero para montar una residencia, sería que las residencias tendrían que también especializarse, porque claro, es lo que estáis comentando, es un cliente potencial de un daño cerebral, por la edad, por muchas circunstancias. O sea, esa residencia que vuelve a comentarnos cómo se llama, tu residencia donde trabajas, perdóname. Plaza Real. Plaza se Real. llama Plaza Real. Plaza Real. Podemos ir a la web y ahí veremos esa área, ¿no? ¿Tú crees que vuestra experiencia es positiva? Porque en una residencia grande está claro que va a haber muchos ictus. Entonces, ¿se tendrían que especializar las residencias también en tener cada una un área o no? ¿O es un proyecto esa residencia diferente? A lo mejor no sería necesario que todas las residencias, ¿no? Pero sí que sería necesario que en todas las áreas sanitarias de nuestro país pues hubiera unidades especializadas del daño cerebral adquirido con la suficiente capacidad para absorber a todas las personas que lo padecen. Pero permíteme una cosa a la pregunta que hacías al principio de que si esto se incrementa. Y citando al INE, como citaba Jaime al principio, es que las cifras son demoledoras, ¿eh? El ictus supone la segunda causa de muerte global en esta tercera edad. Es la primera causa en mujeres y la tercera en varones. Tiene una incidencia anual el ictus en España de 187 casos por 100.000 habitantes y una prevalencia del 1,7%. Son datos realmente curiosos. Y hablando de cosas raras, más en Canarias. ¿Por qué? Y hay sol, fíjate. Oye, segunda causa de muerte. O sea, las personas... de muerte global en los datos del INE. Muerte global. Qué sorprendente. ¿Tú también conocías estos datos, Jaime? Sí. Sí, las estadísticas, lo que dice José María, son demoledoras. Y efectivamente el problema es que el paciente ictus se convierte en un paciente crónico que para la seguridad social es caro de mantener, ¿no? Pero claro, también es verdad que no solo se producen personas muy mayores, hay veces que se producen personas que están en edad laboral perfectamente, y que el objetivo sería que recuperaran aquellas competencias que le permitieran reincorporarse a la vida laboral. Entonces, dejar de ser un gasto para la seguridad social para volver a ser, en este caso, una persona que paga sus impuestos y que vuelve a ser otra vez recuperada, ¿no? Entonces, el problema es ese, que no siempre da en personas muy mayores, que es la imagen que tenemos, que solo que da en personas muy mayores, que es cierto, que tiene que ver mucho, pues eso, está muy ligado a otros problemas de cardiología, etcétera, circulación, pero hay veces que dan personas bastante jóvenes, ¿eh? Mira, yo la semana que viene o la siguiente tenemos previsto que espero que vengas también, José María, no voy a dar el nombre porque no me he autorizado, pero con una persona menos muy conocido en Madrid a través de Telemadrid, que lo he visto, es vecino, como hace 2 años iba en una silla de ruedas, y como hay confianza, pues le pregunté, no hablaba, iba con la mujer, y ahora ayer día 12 me encontré con él y lo saludé, le pregunté qué tal estaba y lleva con su bastón, ya anda, ya recorre, vuelve a hacer programas para Telemadrid. Luego también hay algo positivo, ¿no? De cómo te cambia la vida y cómo te destroza un ictus. Tu experiencia, luego hablamos con José María, pero tu experiencia, Jaime, es que mayoritariamente también sale la gente, con lo cual hay que apostar. Sí. Y cuanto antes con una recuperación, fíjate, hay personas que efectivamente les afecta al área del habla y no pueden hablar, y pues es fundamental que haya un profesional de la logopedia que esté dentro de esa unidad de la atención al daño cerebral adquirido y que pueda ayudar a esa persona a recuperar el habla, y se parte en muchas ocasiones casi de cero, o sea, con grandes dificultades, y eso lleva un entrenamiento y eso lleva a sesiones semanales o prácticamente diarias hasta que esa persona pueda recuperar de manera funcional, igual que se recupera el poder caminar, volver a caminar, pues
la facultad de comunicación. Y es fundamental, cuanto antes empieces a tratar a ese paciente, más fácil va a ser que pueda recuperarse. Efectivamente. Sí, de hecho hay un protocolo ictus que en cuanto alguien llama a los servicios de urgencia y dice que es posible un ictus, se activa un protocolo porque el tiempo es fundamental. Oye, José María. Fíjate, José Manuel, y en ese sentido se está funcionando muy bien. ¿Vale? Los hospitales tienen su protocolo de ictus, el 112 tiene su protocolo de ictus, y como efectivamente cuanto antes se coge el ictus, desde que se empieza a producir, si identificamos los síntomas y antes empieza el tratamiento hospitalario, el pronóstico es mucho mejor. Entonces ese protocolo, por ejemplo, ahí hay que felicitar, ¿vale? Cómo está funcionando, porque en la mayoría de las ocasiones yo entiendo que va perfecto. La cuestión es qué lesiones ha dejado ese ictus, porque el problema que tiene la sangre en contacto con las neuronas es que las destruye. Pues qué lesiones deja en el cerebro ese ictus y hasta qué punto se puede recuperar, y se puede recuperar la funcionalidad, pues eso, para recuperar el trabajo en las personas que están en edad laboral. Fíjate, José María, yo entiendo cuando me decías es muy preocupante el ictus y la depresión. Claro, es que hay tantos ictus que es fácil. ¿Por qué el ictus, un daño cerebral? Mira, las dos secuelas más importantes a nivel neuropsicológico son la depresión post-ictus y el deterioro cognitivo post-ictus. Luego hay más cosas, ¿no? y estas son en principio bastante amplias, hay luego que irlas parcelando, ¿no? Y me decías que ¿por qué ¿Por qué hay que cuidar a una persona que tiene un ictus? ¿Por qué hay que cuidarle que es posible que pueda caer en una depresión? Sí, la depresión post-ictus está ahí, es decir, y es, ya te digo, es la complicación más frecuente del ictus. Bueno, es evidente que cómo estaba el sujeto previo al ictus y cómo se encuentra después, a no ser que tenga un nivel de conciencia muy bajo, es que es una pérdida tan enorme, es un enfrentarse a todas las dificultades que ha vencido a lo largo de su vida, aprender a comer, aprender a hablar, aprender a caminar, volver a esa infancia en cuanto a aprendizaje y con las hándicaps de las dificultades para hacerlo y unas limitaciones en cuanto a hasta qué punto van a llegar en la recuperación. Lógicamente es un terreno abono para la depresión. Bueno, ahora entiendo el por qué me explicabas que querías. Es que hay que explicarlo, claro. Una persona con un ictus le ha cambiado la vida, es que te cambia la vida. Tienes que, como este vecino mío, ¿no? Tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a hablar. Claro, como no tengas fortaleza, puedes caer en una depresión. Tienes que tener una fuerza de voluntad absolutamente brutal para enfrentarte a toda la recuperación y rehabilitación. Jaime, ¿cómo ves lo que estaba comentando José María? Sí, que tiene toda la razón del mundo. O sea, y en ese proceso, porque además es un proceso, que son procesos largos, hay que apoyar emocionalmente a la persona, porque si no, efectivamente, tiene muchísimas papeletas para caer en una depresión. Tú date cuenta que un ictus te ocurre en un momento y te cambia la vida a partir de ese momento. Otros deterioros cognitivos se van produciendo a lo largo del tiempo, se van asimilando poco a poco y también están muy ligados a la depresión, pero es que esto es ipso facto, ¿vale? Y a partir de ahí, pues efectivamente hay que apoyar también a las familias, que son el verdadero puntal de las personas con ictus. Hay que orientarles a veces hacia el desconocimiento, ¿de acuerdo? Porque no sabemos cómo va a quedar esa persona al principio del tratamiento. Puede haber unos pronósticos, pero incluso hay, pues yo he visto personas que han entrado muy perjudicadas en la residencia, que han tardado mucho tiempo en recuperarse, y que el pronóstico inicial era muy malo y que sin embargo han conseguido una recuperación funcional excelente. Entonces, durante todo ese proceso hay que apoyar tanto al paciente como a su familia para que no caiga en una depresión, porque el problema de la depresión es la desmotivación. Dejo de hacer cosas para mejorar porque no tengo ganas, ¿no? Claro, lo que decía José María, claro, no tienes ganas de hablar porque estás con una depresión, no tienes ganas de caminar, por tanto no te vas a mejorar. O sea, es importante. Y básicamente no tienes ganas de vivir, que es la clave. Ya. Muy concienciado, Jaime, con la prevención del suicidio. No nos vamos a ir porque estamos hablando de otro tema, pero es un gran defensor de un plan de prevención nacional sobre el tema del suicidio. ¿Alguna cosita así más a destacar que consideres, ya que hemos hablado de cómo cuidar a las personas mayores cuando tienen algún deterioro?
Hombre, es que yo soy en psiquiatría y en psicología partidaria que los tratamientos siempre tienen que ser integrales. Planteamientos parciales siempre son miopes. Solo psicología, solo medicina, no, tiene que ser integral, y en una paciente de este tipo con ictus y depresión, pues fíjate, muchísimo más. Tiene que ser integral, tiene que tener un tratamiento a veces biológico, psicológico sin duda, rehabilitación física, rehabilitación cognitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser un planteamiento absolutamente integral, si no, no se llegará a unos resultados halagüeños, en mi opinión. Los que somos desconocidos, me ha llamado aquí en el hospital, cómo tratáis el tema, en el hospital de Dialagman, de la importancia que tiene ante un daño cerebral, un ictus, la psicología. Claro, aquí estáis llenos de psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, que es lo que nos va a decir también Jaime, que es muy importante ante estas situaciones, ¿no? El saber apoyar a esa persona y a la familia. La síntesis para mí en el tratamiento integral es sumar y no restar. Jaime, ¿algo más para terminar el programa que quieras destacar? Pues que yo creo que apoyo totalmente esta afirmación, porque efectivamente un profesional aislado para el tratamiento ya casi de cualquier cosa no puede ser, pero en el caso del ictus y de la depresión muchísimo menos. O sea, nos tenemos que apoyar unos en otros. La farmacología en los últimos años ha avanzado. Bueno, esto ya no es ni su sombra de lo que era hace unos años, y efectivamente con ese tratamiento farmacológico, a partir de ahí, de la mejora que se produce ya a nivel físico, ya escoger, pero no solo psicólogo, lo que tú decías es fundamental, la terapia ocupacional. O sea, a la persona se le tiene que pasar el tiempo de forma rápida, lo que llaman los ingleses el flow, ¿no? Uh-huh. Cuando tú estás entretenido, estás haciendo tu programa de radio, miras el reloj y dices, jolín, pues ya tenemos que terminar. Esa atención que ha prestado tu cerebro a hacer algo que le produce placer es lo que tenemos que intentar también que se produzca en las personas que tienen cualquier tipo de depresión o ictus, para mejorar su día a día y para que ese proceso se le haga más corto y el pronóstico de recuperarse antes y mejor aumente. Bueno, me voy de este programa con una idea dura, que es cómo en España, que se nos califica como un país que es maravilloso, la clave que nos ha dado Jaime, cómo puede ser que en Europa tengamos el mayor número, ¿no? Entre las personas mayores sobre depresión. A mí me ha extrañado. Me ha sorprendido, pero si dice Jaime me lo creo, que ya he contado su historia quién es. Cuando lo decía Jaime, por supuesto que la investigación es básica, pero sin investigar, el alemán que viene a España con una buena pensión y que cambia de un peor clima a uno mejor y con dinero, ayuda mucho. O sea, confirmamos, ¿no?, que la riqueza no te hace feliz, pero de luego ayuda mucho. Bueno, lo decía Groucho Marx, la felicidad está en las pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión. Entonces... Con eso nos vamos. Para mí un placer terminar este programa, ¿no?, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, con Asispa, y terminarlo con dos grandes profesionales, y además que tengo el honor de poder decir que amigos. Jaime, que me fastidia esto del COVID por no podernos saludar, y ya sé que ahora con tu trabajo y tus historias ya no vienes a Madrid como venías antes. Nada, ahora con la telepresencia esta... La verdad es que tiene sus ventajas, pero te debo un montón de abrazos, amigo. Ahí nos quedamos. Bueno, y José María, que un honor tenerte aquí, y mañana viernes vamos a volvernos a ver para hablar de ese libro. Estaremos encantados. No podía haber terminado de otra forma mejor este programa, con dos grandes profesionales y con dos excelentes personas. Soy José Manuel Dader, gracias por habernos escuchado en la primera parte y en esta segunda parte, dedicada a la depresión en España. Adiós, Jaime, adiós. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, un abrazo fuerte. Hasta luego, José María, nos vamos. Adiós, queridos oyentes. Adiós a todos, gracias por invitarme a este programa. Soy solo de Dios, un renglón torcido.